Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material, la verdad, fascinante. Sí, bastante. Es la transcripción completa de un discurso de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos. Y lo que queremos hacer es ir más allá de los titulares. Claro. Desmenuzar la visión del mundo que se presenta en este texto. Es que el escenario es clave. Esto no es un meeting de campaña frente a sus seguidores, para nada. No es otro público. Es una presentación en el corazón del globalismo, ante una audiencia de líderes empresariales, políticos, que en muchos casos representan todo aquello que su discurso critica. Totalmente. Así que cada palabra, cada cifra, está calculada para un impacto muy específico en esa sala. Nuestra misión es analizar, digamos, la arquitectura de ese argumento. Exacto, la arquitectura del argumento. Vamos a extraer las ideas, las propuestas clave desde la economía y la energía hasta la política exterior. Entender la narrativa que se construye pieza por pieza. Y el cimiento sobre el que se edifica todo, sin lugar a dudas, es la economía. Siempre empieza por ahí. El discurso arranca con una afirmación de una contundencia absoluta. Sí, Estados Unidos está viviendo un boom económico como no se ha visto en la historia. La estrategia es muy clara, crear un contraste radical, un antes y un después, exacto. entre lo que describe como el bajo crecimiento y la alta inflación de la administración Biden y un escenario ideal con sus políticas. Que sería, según el discurso, un crecimiento del 5% y una inflación de apenas el 1.6%. Y es una narrativa de borrón y cuenta nueva, que retóricamente es muy efectiva. Se crea una historia muy clara. Ajá. Y la fórmula que propone para este milagro es fascinante. Combina tres ideas que apelan a distintas frustraciones. A ver, Por un lado, las reducciones drásticas de impuestos. Menciona específicamente la eliminación de impuestos a las propinas. que es un gesto con un guiño muy claro al trabajador de servicios. Claro. Y luego está la desregulación, que se presenta casi como una cruzada. La cifra que se lanza es impactante. Mucho. La eliminación de 129 regulaciones por cada nueva regulación aprobada. No es solo una política. O sea, es una declaración de guerra a la burocracia. Totalmente. Y el tercer pilar, que es quizá el más polémico, son los aranceles. Sí, Lo interesante es cómo se reencuadran. No se presentan como una barrera comercial proteccionista, sino como una herramienta de justicia. casi de retribución. Exacto. La frase textual es para hacer que otras naciones paguen por el daño que han causado. Lo presenta como un acto de reequilibrio y lo respalda con una cifra de victoria, una supuesta reducción del déficit comercial en un 77% en un solo año. Pero es curioso que en el discurso no se mencione la otra cara de la moneda de una guerra de aranceles. ¿Cómo cuáles? Pues las represalias de otros países o el posible aumento de costos para los consumidores locales, por ejemplo. Claro, la narrativa se enfoca exclusivamente en la ganancia. Lo presenta como una jugada sin desventajas. Y esa es la clave de su poder comunicativo, ¿no? Exactamente. Se aísla una métrica, en este caso el déficit comercial, y se presenta su reducción como una victoria absoluta. Ignorando deliberadamente las complejidades y los efectos secundarios. Que economistas de otras corrientes señalarían, por supuesto. Es una simplificación muy, muy potente. Hay una frase que parece resumir toda esta visión económica. Cuando a Estados Unidos le va bien, a todo el mundo le va bien. Claro. O sea, la idea que se vende es que la economía de EU no es solo un ejemplo, sino que es literalmente el motor que mueve al resto del mundo. Y si a ellos les va bien, a todos nos salpica algo bueno. Exacto. Y ahí es donde el discurso se dirige directamente a la audiencia en Davos. No se presenta solo como una solución para Estados Unidos. ¿No? ¿Va más allá? Se ofrece como una receta que otros, especialmente en Europa, deberían seguir para evitar lo que él califica como un declive evidente. Llega a decir que algunos lugares en Europa ya ni siquiera se reconocen. Es una advertencia directa a sus anfitriones. Y esa advertencia a Europa es el puente perfecto hacia el siguiente gran tema, donde el tono se vuelve, aún más duro. La energía y el clima. Aquí la oposición es frontal. Sí, totalmente. A lo que llama el engaño de la energía favorable al medio ambiente. Es una postura sin matices. No aprobar más molinos de viento, a los que califica explícitamente de perdedores. Decir eso en Europa, que ha apostado tanto por la eólica, es toda una declaración.
Una provocación calculada. Sin duda. Y para justificarla, vuelve a usar a Europa, pero esta vez como un contraejemplo, como una especie de cuento con moraleja sobre los peligros de las políticas verdes. Y cita datos específicos para darle peso al argumento. ¿Sí? Sobre Alemania, afirma que ahora genera un 22% menos de electricidad que en 2017. Y que los precios son un 64% más altos. Exacto. Y el caso del Reino Unido lo pinta aún más dramático. Se dice que produce solo una tercera parte de la energía que producía en 1999. A pesar de tener el Mar del Norte, una de las mayores reservas de energía del mundo justo al lado. El subtexto es que están sentados sobre una mina de oro y por una especie de capricho ideológico se niegan a explotarla. Si conectamos esto con el panorama general, la idea que se está construyendo es que las políticas de energía verde son una forma de, digamos, desarme económico autoimpuesto. Una debilidad estratégica. Una debilidad que Occidente no se puede permitir, especialmente cuando sus competidores no juegan con las mismas reglas. Ajá. Y para ilustrar esto de forma memorable, recurre a una anécdota muy particular sobre China. Sí, esa parte me llamó mucho la atención. El discurso afirma que China fabrica casi todos los molinos de viento. Pero que es muy inteligente, porque no los usa en su propio territorio. Y la frase es lapidaria. En cambio, se los vende a gente tonta. Es una forma muy gráfica de pintar a los líderes europeos y a quienes siguen estas políticas no solo como equivocados, Sino como ingenuos. como ingenuos que están siendo estafados por sus rivales geopolíticos. Es una simplificación brutal, pero retóricamente muy efectiva. Pinta una imagen de listos contra tontos, de pragmatismo contra ideología. Y en contraste con ese modelo tonto, propone una política energética de máxima potencia para Estados Unidos. La visión es abrir nuevas plantas de energía, aumentar la producción de petróleo y gas natural a niveles récord. E incluso hay una apuesta decidida por la energía nuclear, que es interesante. Sí, El discurso menciona un cambio de opinión personal sobre el tema, atribuyéndolo a los nuevos avances en materia de seguridad. parece un intento de posicionarse no como antitecnología, sino a favor de un tipo diferente de tecnología. Una que se percibe como más potente y soberana. Exacto. No es un rechazo a la ciencia, sino una elección de qué ciencia se quiere potenciar. Se trata de una visión de autosuficiencia y poderío energético total. ¿La energía como un arma geopolítica? Sin duda. Y esa idea de poderío es la transición perfecta hacia la política exterior, ¿no? Claro. Porque aplica la misma lógica transaccional, la de no ser el tonto de la película, a las alianzas históricas. El caso de la OTAN es el más claro. Clarísimo. La alianza se describe como un acuerdo fundamentalmente injusto, un mal negocio para Estados Unidos. La narrativa es que EU ha pagado casi el 100% de la factura de la defensa de Europa durante décadas. Sin recibir supuestamente nada a cambio. Se atribuye el mérito de haberlos presionado para que aumentaran su contribución. No solo al objetivo del 2% del PIB, No, en el discurso se afirma haber logrado que paguen hasta un 5%. pero más allá de los números, lo que realmente impacta es la desconfianza de fondo que se transmite. Sí, es muy fuerte. Hay una frase que lo deja muy claro, cuando plantea la duda. No estoy seguro de que ellos van a estar con nosotros si nosotros los llamáramos. Eso no es cuestionar un presupuesto. Para nada. Es cuestionar el alma misma de la alianza, el principio de defensa mutua. Es dinamitar el pilar del artículo 5 desde dentro. Se reduce una alianza de valores e historia a una simple transacción de seguridad por dinero. Y si una de las partes siente que no está obteniendo un buen retorno a su inversión, El acuerdo se pone en duda. Es la lógica de un negocio aplicada a la geopolítica. y justo cuando crees que entiendes esta lógica transaccional, el discurso da un volantazo que, honestamente, parece sacado de otra época. Sí, es un giro inesperado. De repente, sobre la mesa está la idea de comprar Groenlandia. No como una broma, sino como una propuesta formal. Dejó a muchos perplejos. Y fíjate que lo fascinante es cómo se justifica esta propuesta, articulándola desde 3 ángulos para que suene como algo lógico y necesario. El primero es histórico, ¿verdad? Sí, se recuerda que Estados Unidos defendió Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial y que luego, y cito, tontamente, se la devolvió a Dinamarca. Esa palabra tontamente es clave. Por supuesto. De nuevo, refuerza la idea de que los líderes del pasado fueron ingenuos y que él viene a corregir esos errores con una visión de negociador astuto. Supergible, ubicado entre Estados Unidos, Rusia y China, y la califica como vital para la seguridad nacional de todo el hemisferio.
Y el tercero es práctico. Se argumenta que solo Estados Unidos tiene la capacidad real de defender y desarrollar ese vasto territorio. La lógica que se presenta es que un simple acuerdo de alquiler o una base militar No es suficiente para garantizar su defensa a largo plazo. Y por eso se necesitaría la propiedad completa. Es increíble cómo se presenta una idea tan radical, casi imperialista, como una simple cuestión de pragmatismo y seguridad. Lo que es fascinante aquí es que se está recuperando una mentalidad del siglo XIX, de compra de territorios como la de Luisiana o Alaska. Y aplicándola al tablero geopolítico del siglo XXI. Es una reafirmación de poder a través de la posesión de bienes raíces estratégicos. Presenta la soberanía como algo negociable si el precio y las circunstancias son las correctas. Y de estas jugadas geopolíticas a gran escala, el discurso pivota hacia el final. Sí, a una serie de propuestas de política interna. Varias de ellas con un enfoque muy directo en el bolsillo del ciudadano común. Sí, es un cambio de escala muy interesante. Se pasa de comprar Groenlandia a hablar de los problemas cotidianos. Por ejemplo, propone prohibir que grandes instituciones y fondos de inversión compren casas unifamiliares. El objetivo declarado es que las familias de clase media puedan volver a acceder al mercado de la vivienda. Es una medida con un claro atractivo populista. Y en esa misma línea se menciona algo bastante radical. ¿Te refieres a las tarjetas de crédito? Sí, limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10% durante un año. Es una intervención directa en el mercado financiero. Para, en teoría, aliviar la carga de la deuda de los consumidores. Claro. Son propuestas que lo posicionan como un defensor del hombre de la calle frente a las grandes corporaciones como Wall Street o los bancos. Lo cual es una postura interesante viniendo de un multimillonario, sin duda. Y junto a esto hay otra propuesta llamativa. El objetivo de convertir a Estados Unidos en la capital de las criptomonedas del mundo. Esto se enmarca no solo como una innovación, no. No, también como una forma de competir directamente con China en este nuevo mercado financiero digital. Y para ilustrar el estilo de negociación que defiende, no solo en lo doméstico sino en lo internacional, el discurso cierra con una anécdota. Muy detallada y personal. La historia de la negociación de los precios de los medicamentos con Emmanuel, que todos asumimos es Emmanuel Macron. Es casi una escena de película. Se narra una conversación en la que, ante la negativa de Francia a pagar más por los fármacos estadounidenses, Lo amenaza directamente. con imponer un arancel del 100% al vino y al champán. La amenaza es tan directa que, según el relato, el líder francés cede inmediatamente. Y el objetivo final, según el discurso, era usar ese dinero extra de Francia para bajar los precios de esos mismos medicamentos en Estados Unidos. Esa historia funciona como un microcosmos, ¿no? De todo el enfoque presentado a lo largo del discurso. Es la tesis entera resumida en una anécdota. Sin duda. Tiene todos los elementos. La confrontación personal y directa. El uso de la palanca económica, los aranceles, como un arma contundente. La narrativa de un trato injusto que hay que corregir. Y un resultado final donde se consigue una victoria clara para Estados Unidos a expensas de un aliado. Es la diplomacia del Art of the Deal llevada al escenario mundial. Contada como una parábola de su filosofía de gobierno. Totalmente. Entonces, si unimos todas las piezas del rompecabezas, ¿qué imagen final nos queda? Pues, El discurso parece pintar una visión de un Estados Unidos revitalizado, casi mesiánico, sí. que debe actuar como modelo para un Occidente que considera en decadencia, y lo hace a través de la independencia energética, el proteccionismo económico. Y una política exterior basada en intereses directos y medibles. La narrativa es inequívoca. Las viejas formas de cooperación, los consensos globales, desde el libre comercio hasta los acuerdos climáticos, no solo no han funcionado, sino que han debilitado a las naciones occidentales. Dejándolas vulnerables. La propuesta es un giro de 180 grados, un retorno a un modelo donde el interés nacional, medido en dólares, barriles de petróleo y control territorial, es la única métrica que importa. Eso nos deja con una pregunta para seguir pensando. Sí. Más allá de si uno está de acuerdo o no con estas políticas, la idea final para la reflexión es esta. El discurso no solo propone cambiar las reglas del juego, sino que cuestiona si deberíamos seguir jugando al mismo juego. Exacto. Sugiere un cambio de paradigma, de un mundo de alianzas y cooperación a uno de competencia y transacciones. Y la pregunta que queda en el aire es,
Si este modelo se consolida, ¿qué sucede con el sistema de alianzas y el orden internacional que ha definido las últimas décadas? ¿Y qué nuevo sistema podría emerger de sus cenizas?